Ahora vamos a hablar de compensar el error. Tenemos nuestro modelo ya aproximado y hemos establecido que esto ya no puede ser una ecuación, así que no puedo colocar un símbolo de igual. Tiene que ser un símbolo de aproximadamente igual. Voy a mover la Q al lado izquierdo para tener todo en un solo lado de esta expresión. Es importante entonces reconocer que esto no puede ser igual a 0, sino que ahora es alguna cantidad, pero es una cantidad distinta de 0. Vamos a llamar a esta cantidad residual. Y el residual se suele representar por una R sofisticada, una R un tanto elegante. Esta es mi R elegante. Ustedes pueden hacer su propia versión. Este residual representa un error, ya que hemos aproximado lo que estaba antes a la izquierda de la ecuación ya no es exacto. Puede ser que sea un poco menos de lo que era antes, o puede ser que sea un poco más de lo que era antes. Es decir, el residual antes era 0 porque era una ecuación y todo era exacto. Ahora el residual podría ser un valor positivo, si es que me sobra cantidad, o podría ser negativo si es que me hace falta cantidad. Esto ocurre en todo el dominio. Si yo pienso en mi dominio, una línea recta, considero primero los nodos de los extremos y sé que en estos nodos de los extremos el residual es 0, porque ahí hemos asumido una respuesta exacta, que son los valores puntuales de los nodos. Luego considero una serie de puntos internos. Por el momento voy a marcar una cantidad finita de ellos. En cada uno de estos puntos, como estamos interpolando, habrá un error, habrá un residual. Habrá un residual 1, un residual 2, un residual 3 y todos los demás. Voy a colocar los valores de X para tener un punto de referencia, porque acá estamos definiendo cada R sub I como el residual evaluado en la posición XY. Entonces tengo algo con muchos errores por todas partes. Es algo que es un poco más difícil de manejar que antes. Pero, ¿qué tal si estos errores se compensaran entre ellos? Pensemos, por ejemplo, que tenemos 4 residuales. Y digamos que podemos saber sus valores. Uno podría ser menos 8, otro menos 5, otro 3, otro 10. Si yo sumara estos 4 residuales, el resultado sería 0. Es decir, sería un escenario en el que, a pesar de que tengo errores, que tengo residuales, que me falta o me sobra información en varios puntos, al considerar todos los errores de una sola vez como una sola cosa, es decir, tomando todo el problema en conjunto, los errores hacen 0, lo cual significa que a mayor escala, en realidad, todo está bien.